comentario. Pues como bien saben, la situación otra vez es un poco complicada. Respecto a la parte de los contagios, ¿no?, que se incrementaron. Hemos tenido que retomar nuevamente la parte en línea. Sin embargo, el día de hoy confirmarán la manera en la que estaremos trabajando, que al parecer será otra vez una parte híbrida, de ir algunos días sí y algunos días no, derivado de que ya estamos a partir de este día lunes nuevamente en semáforo amarillo. Y al parecer estaremos trabajando lunes y martes en línea, miércoles, jueves y viernes de forma presencial, ¿vale? Sin embargo, pues todos estamos a la espera del día de hoy que se dé una confirmación oficial, pero es bastante probable que así es como ya estemos trabajando, chicos, ¿vale? Como había sido el cuatri pasado, 2 días en línea, 3 días presenciales. Bueno, pues derivado de eso, digo, independientemente de ello, nosotros hemos estado avanzando en los temas. Estuvimos trabajando un poquito en la parte de orientaciones y de rotaciones. Estuvimos presentando las 3 matrices que se van a estar ocupando a lo largo del curso, que se las presento aquí en la pantalla. Es como un resumen de lo que hemos estado viendo. Nosotros podemos tener rotaciones en U o en X, en B o en Y, o en W y Z. Básicamente lo que tenemos que hacer es ingresar el ángulo que nos estén pidiendo rotar, hacer las operaciones trigonométricas y sacar nuestra matriz numérica. Como yo les había comentado que cuando son rotaciones de 90 o múltiplos de 90, las matrices dan ceros y unos. Sin embargo, si yo pidiera una rotación de 45, ya no sería tan sencillo, ya no son de ceros y unos, pero esas ya no las haremos a mano, esas las haremos con MATLAB, con el programa, ¿vale? Los que falten de instalar el programa, instálenlo a lo largo de esta semana, por favor, porque yo creo que esta semana terminaría los temas que tienen que ver con rotaciones. Y a partir de la siguiente semana ya empezaríamos a programar los ejercicios que hemos visto y hacer algunos ejercicios similares a las simulaciones que les había presentado de esta caja, ¿vale? Digo, se ve sencillo, se ve muy, muy básico, pero sí hay que meterle ahí un tiempo, unas horitas de hacer el código desde cero, ¿vale? Entonces, a lo largo de esta semana vayan instalando el programa MATLAB para que a partir de la próxima ya empecemos con esa parte de programación, ¿vale? Ahora, el tema del día de hoy tiene que ver con cómo realizar diferentes movimientos en el espacio. Por ejemplo, si yo tengo un objeto y lo giro, en estos 3 ejercicios que vimos, o similares que hayamos visto, solamente hacíamos un movimiento. O lo rotábamos en X, o lo rotábamos en Y, o lo rotábamos en W. Partía de que estaba inicialmente coincidente, hacíamos el movimiento y quedaba en otro lado, dependiendo de dónde haya girado, ¿vale? Evidentemente, ya cuando hagan toda la parte de la programación, pues van a ustedes poder ponerle muchos valores diferentes, van a poder ejes diferentes y van a ver cómo rota y pues ya van a quedar menos dudas en cuanto a cómo se mueve, ¿no?, en el espacio.
y los diferentes tipos de movimiento que quedan. Por ejemplo, aquí se hizo la parte matemática. Evidentemente, cada uno es un resultado, es una matriz diferente. Deducimos el cómo quedaba, ¿vale? Y aquí abajo tengo el cómo quedaría la caja después de ese movimiento. En una queda así, en otra queda así y en otra queda así. Así quedaría con una rotación en U, así con una rotación en Y de 270 y así con una rotación en W de 180. La de la izquierda es cómo inició, la de la derecha es cómo terminó, que sería el equivalente a los sistemas de coordenadas que tenemos aquí arriba, ¿vale? Básicamente esta imagen es un resumen, por así decirlo, de todo lo que hemos visto hasta este momento. El día de hoy vamos a ver cómo hacer varios movimientos a la vez. Es decir, ¿qué pasa si yo tengo mi objeto y lo quiero rotar primero en Y y después lo roto en U y después lo roto en Z? No es tan sencillo el tener que, el saber cómo quedó al final, después ya de varios movimientos, y tampoco es tan sencillo el determinar de manera trivial el qué tengo que hacer. Lo primero que vamos a tener que realizar es identificar la secuencia de movimientos en el espacio. Después vamos a tener que ver cómo gira, más bien, cómo gira para después identificar cómo es que voy a tener que multiplicar las matrices, porque el problema que vamos a tener aquí es que el orden de las matrices, cuando las multipliquemos, en general, no corresponde con cómo se mueve en el espacio, ¿vale? Así como se mueve en el espacio, en general, no es como tendremos que multiplicar las matrices. Entonces, primero hay que acomodarlas y después ya hacemos las multiplicaciones, ¿vale? Entonces, por aquí tengo un ejercicio que es el que vamos a realizar. Miren, nosotros vamos a tener un cuerpo. Inicialmente va a estar coincidente. Lo primero que vamos a hacer es aplicarle una rotación en el eje B de 90 grados y va a girar. Una vez que haya terminado este movimiento de 90, le vamos a aplicar una rotación en el eje X de 270. Pero obviamente una vez que haya terminado el de B, o sea, primero hacemos el de B y de donde haya acabado o donde se haya quedado, lo vamos a rotar ahora en X 270 grados. Hace su movimiento. Donde termine, lo rotamos ahora en U 180 grados. Y finalmente terminamos con una rotación en Z de 90. Cuando solamente son movimientos de una operación como aquí, no se ve tanto la diferencia entre rotar en U y rotar en X, por ejemplo, o entre rotar en B y rotar en Y. Pero cuando ya tenemos varios movimientos secuenciales que llevan un orden, ahí sí ya es bastante notorio identificar la diferencia de rotar en U o rotar en X, de rotar en B o rotar en Y, de rotar en W o rotar en Z, que recuerden que hay una correspondencia, mas sin embargo no es igual el movimiento. Vamos a hacerlo de manera matemática, evidentemente. Después identificamos cómo queda el sistema y al final hacemos la simulación. Vemos cómo se va moviendo en el espacio. Entonces, vamos a empezar por tener claro cuál es nuestra secuencia de movimientos, que sería esta de aquí. Y a esta yo le voy a llamar secuencia en el espacio, ¿vale? Así es como se va a mover en la realidad. Ahí está. Luego, lo siguiente que tengo que hacer es identificar
el orden de multiplicación de las matrices. Esa es la parte más importante. Si nosotros nos equivocamos en esta parte, no importa que nos hayamos aventado 1 hora multiplicando matrices, el resultado va a ser incorrecto. Y cuando yo quiera hacer la simulación, no me va a dar, ¿vale? Entonces, aquí le vamos a poner orden de multiplicación de las matrices. Ahora, ¿cómo especificamos ese orden? Bueno, lo primero que vamos a poner o que tenemos que hacer es poner una referencia. Por ejemplo, aquí yo voy a poner la I de matriz identidad. ¿Vale? Nada más es algo que me identifique en dónde voy a empezar. Luego, la secuencia en el espacio es importante identificar que va de izquierda a derecha. En ese orden vamos a tomar los movimientos y los tenemos que ir acomodando. ¿Cómo va a ser el acomodo? Bueno, cuando yo me encuentre con un movimiento que sea en el eje móvil, lo voy a acomodar a la derecha de todo lo que tengo, ¿vale? Y cuando yo me encuentre con un movimiento que sea en eje fijo, lo tengo que acomodar a la izquierda de todo lo que tengo, en el orden en el que vayan apareciendo. Con una que yo me equivoque, ya todo está incorrecto. Ahora, vamos a hacer este ejercicio. Empezamos de izquierda a derecha. Tomamos el primer movimiento que es rotación en B. No se le olvide, yo le dije que U, B y W corresponde a movimientos en el eje móvil. X, Y y Z corresponden a movimientos en el eje fijo. Permítame un momento. Perdón, vamos a continuar. Entonces, si yo veo V o W, ya sé que es móvil
Y si veo X, Y, Z, sé que es fijo. Empezamos con el primero de la izquierda. Rotación en B es móvil. Por lo tanto, lo voy a acomodar a la derecha de todo lo que tenga hasta ese momento. ¿Vale? Entonces, aquí voy a poner rotación en el eje B de 90 grados. Y lo acomodé a la derecha de la Y, que es lo que yo puse como referencia y lo que tenía en ese momento. Ya acabé con el primer movimiento. Me paso con el segundo. Rotación en X de 270. Ese es fijo. Entonces lo acomodo a la izquierda de todo lo que tengo hasta ese momento. Entonces ese iría aquí, a la izquierda. Rotación en X de 270. Ahí está. Rotación en X de 270. Lo acomodo a la izquierda de todo lo que tengo. Seguimos. Ahora va la de U de 180. Y ese es móvil otra vez. Entonces va hasta la derecha de todo lo que tengo. Ojo, no va a la derecha de la Y, porque luego la suelen meter aquí. No. Va a la derecha de lo último que yo haya puesto, que en este caso lo último que puse fue la rotación en B. Entonces lo pongo hasta la derecha. Sería rotación en U de 180. Ahí está, que es lo de verde. Y finalmente tenemos la rotación en Z de 90. Ese es eje fijo. Entonces lo vamos a tener que poner hasta acá. Déjame ponerlo todo el mismo color. Rotación en X de 270. Ahí está, así estaba, ¿eh? Nada más le cambié el color. Y ahora sí, rotación en Z es fijo porque es en Z y va hasta la izquierda de todo lo que tengo. Repito, no lo vayan a meter a la izquierda de la Y, sino hasta la izquierda de todo lo que puse. Entonces sería rotación en Z de 90. Y ojo, este ya sería el orden en el que tendríamos que multiplicar las matrices para que se mueva como el de arriba, ¿vale? Así es como las vamos a tener que multiplicar, pero ya cuando hagamos la simulación, realmente se va a mover como el de acá arriba. ¿Sí? Entonces, eso es lo que luego suele confundir, que se multiplican en un orden diferente al que realmente se está moviendo en el espacio. Ahorita yo les acabo de dar como que un acordeón para que usted identifique rápidamente cómo es que se tienen que multiplicar, ¿vale? Cómo es que las tiene que acomodar a partir de la secuencia que usted quiere que se muevan en el espacio. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos acomodadas nuestras matrices, lo siguiente es multiplicarlas. Para multiplicarlas, usted puede hacerlo de diferentes maneras y al final le daría el mismo resultado. Ejemplo, nosotros podemos tomar la de Z con la de X y multiplicarlas. Luego, tomar la de B con la de U y multiplicarlas también. Y después, el resultado de la izquierda, multiplicarlo con el resultado de la derecha. Está bien. Si nosotros utilizamos este procedimiento, va a ser correcto. Obviamente, siempre y cuando hayamos hecho las multiplicaciones bien, ¿no? Yo podría tomar las dos de la izquierda, multiplicarlas. Las dos de la derecha, multiplicarlas y luego el resultado de la izquierda con el resultado de la derecha,
multiplicarlo y está bien. Otra manera de hacerlo, bueno, alguien podría decir, yo quiero multiplicar la primera con la segunda, luego el resultado multiplicarlo con el de la tercera y el resultado multiplicarla con el de la cuarta. Eso también está bien. Al final me va a dar el mismo resultado. Aquí solamente hay que tener cuidado. Los resultados intermedios evidentemente no van a dar igual. Si yo reviso dos procedimientos diferentes, las matrices intermedias pues no van a ser iguales. Pero al final, cuando usted ya haya multiplicado todo, ahí es cuando ya aparece el resultado correcto, ¿vale? Y ya se ve que aunque hayan sido dos caminos diferentes, dio lo mismo. Eso también está bien. O alguien podría decir, no, pues yo las quiero premultiplicar. Agarrar la primera con la segunda, perdón, la tercera con la cuarta. Luego al resultado le premultiplico la de atrás. Y luego al resultado le premultiplico la de atrás. Eso también estaría bien. Si lo hice de forma correcta, ojo, ¿eh? Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros? Generalmente, yo cuando les pida un ejercicio, yo les voy a decir cómo es que las tienen que multiplicar, ¿vale? Porque como acabo de decir, si alguien decide utilizar un método y luego otro de ustedes decide utilizar otro, por ejemplo, en el examen, serían procedimientos diferentes que llegarían al mismo resultado. Evidentemente, eso a mí se me complica porque yo tendría que ver primero cómo las multiplicó, después tener los resultados de esa multiplicación para poder hacer la validación. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el curso? En general, cuando yo les pida un ejercicio, ustedes lo van a tener que multiplicar como yo les diga, ¿sale? Pero les acabo de explicar que no es la única manera de hacerlo, ¿ok? Pero yo les voy a decir cómo para que cuando revise todos tengan el mismo procedimiento y sea más fácil el revisar evidentemente los resultados para la parte de la calificación. ¿Ok? Pero yo de entrada ya le digo que hay varios caminos y que esos diferentes caminos dan el mismo resultado. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros? Por lo menos para este ejercicio, voy a multiplicar esta por esta. Después vamos a multiplicar esta por esta. Luego el resultado de la primera multiplicación va a la izquierda, el resultado de la segunda a la derecha y al final las volvemos a multiplicar, ¿vale? Esa es la manera en la que lo vamos a hacer. Ahora, ya que tengo el orden de la multiplicación de las matrices, déjenme bajarlo un poquito más para que se sobreentienda que es el de acá abajo. Ya que tenemos este, pues evidentemente lo siguiente ya nada más es empezar a sacar mis matrices y empezar a hacer las multiplicaciones. Ya tenemos nosotros nuestras matrices de rotación. Estas ténganlas siempre a la mano porque las vamos a estar ocupando bastante. Primero vemos que es una rotación en Z de 90. Aquí está. Entonces buscamos nuestra matriz de Z. Es esta. Y le ponemos el ángulo. Entonces, para la primera matriz, en el orden de este que tenemos aquí abajo, sería rotación en Z, sería coseno de 90. Ah, también. Voy a empezar a meter una notación. Cuando yo, y también nos va a servir más adelante cuando encontremos los modelos de los robots, porque si no se hacen demasiado extensos. A partir de este momento, cuando yo hable de coseno, no voy a poner cos, solamente le voy a poner la pura C, ¿vale? Ejemplo, si yo pongo coseno de 90, no le voy a poner ya cos de 90, lo único que voy a poner es C de 90, y yo ya entiendo que esa C es de coseno, ¿vale? Lo mismo para el seno. Si yo tengo el seno de, no sé, 180, en vez de ponerle la palabra seno, solamente voy a poner la S de 180. Y yo ya entiendo o sobreentiendo que esa S es de seno y que esta C es de coseno. Entonces vamos a utilizar esa abreviación.
Tendríamos entonces coseno de 90. Seno de 90. 0. Creo que estamos aplicando la de z. Luego, menos seno de 90. Coseno de 90. No, perdón. Menos seno de 90. Coseno de 90. 0. Y luego 0, 0, 1. Ya tenemos nuestra primera matriz. Pasamos con la segunda. Rotación en X de 270. Ocupamos la primera matriz, la de acá, la de rotación en X, ya la habíamos visto. 1, 0, 0. 1, 0, 0. El ángulo aquí para esta de X es de 270, entonces sería 0 coseno de 270. 0 coseno de 270. Seno de 270. Ahí está. 0 menos seno de 270. 0 menos seno de 270 y coseno de 270. Ahí está. Y cierro. Llevamos 2. Vamos por la tercera. Rotación en B de 90. Recuerde que nosotros para la de B ocupamos la misma de Y. ¿Vale? Es la misma matriz para B o para Y. Entonces, ocupamos esta. Rotación en B, la de Y. El ángulo es 90. Por lo tanto, sería coseno de 90. Pero seno de 90. Bueno, lo hago por columna. 0 menos seno de 90. 0, 1, 0. Seno de 90, 0, coseno de 90. Ahí está. Seno de 90, 0, coseno de 90. Déjenme ver. Ahí está. Y siguiente. La última matriz, que es esta, es la rotación en U de 180. Tomamos la primera. Recuerde que la de U es la misma que la de X. Ya la habíamos comentado. Es esta de aquí. Entonces sería 1, 0, 0. Es la misma de la de X, la de U. La rotación es de 180. Entonces sería 0 coseno de 180. 180. 0 menos seno de 180. Y coseno de 180. Ahí está. Y ya fue nuestra última matriz. Entonces, tomamos la matriz que corresponde al movimiento que evidentemente estamos haciendo y posteriormente sustituimos el valor
adecuado y correcto del ángulo que queremos girar. Siguiente. Ya que tengo mis matrices con sus ángulos, pues evidentemente sacamos los valores numéricos. Vamos a poner un pequeño acordeón aquí. Esto fue respecto a la parte de la abreviación. Ahí está. Ahora, vamos a hacer las operaciones. La que nos está pidiendo. Un ángulo es de 90, entonces 90. Coseno de 90, 0. Seno de 90, 1. Otro ángulo, 270 nos están pidiendo. Coseno de 270. Coseno de 270 es 0. Y seno de 270 es menos 1. Ahí está. Esta también es de 90, esta ya la tenemos. Ok, nos falta la de 180. Coseno de 180. Una disculpa si estoy escribiendo un poquito más feo de lo normal. Es que no tengo mi otro mouse. Coseno de 180. Seno de 180. Ahí está. O sea, de 180 coseno menos 1. Y seno de 180, 0. Ahí está. Ahí tenemos nuestras operaciones. Entonces ya nada más sacamos nuestras matrices numéricas. Esta de aquí, no desacomodarlas por favor, van en el mismo orden. Coseno de 90 sería 0. Entonces este es 0. Seno de 90 es 1. 0. Menos seno de 90. Seno de 90 es 1. Con este menos me daría menos 1. Ahí está. Coseno de 90 es 0. Y el 0 que tenemos aquí abajo. Y este es 0, 0, 1. Ahí quedó la primera matriz numérica. Vamos con la segunda. Sería 1, 0, 0, 0. Coseno de 270 es 0. Seno de 270 es menos 1. Pues aquí va el menos 1. 0. Seno de 270 es menos 1. Con este menos de aquí afuera me daría más 1. Repito, seno de 270 es menos 1, pero con el menos que tengo aquí afuera sería más 1. Y coseno de 270 es 0. Vamos con la tercera. Coseno de 90, 0, 0. Seno de 90 es 1, pero con el menos que tengo acá afuera sería menos 1. El del medio queda igual, 0, 1, 0. Y luego vamos con este seno de 90, que sería 1.
0. Y coseno de 90 es 0. Última matriz. 1, 0, 0, 0. Coseno de 180 es menos 1. Seno de 180 es 0. 0. Menos seno de 180. Vamos a ver. Seno de 180 es 0, entonces ya no importa el menos. 0 aquí. Y coseno de 180 es menos 1, entonces menos 1 acá. Y tenemos nuestras 4 matrices numéricas. Evidentemente ya haciendo las operaciones del seno y del coseno. Hasta aquí. ¿Alguna duda o pregunta antes de continuar? No, profe. No, profe. Vale. Ahora, ya que estamos aquí, lo siguiente es multiplicar las matrices, que es lo que yo les decía, lo pueden hacer en diferente orden, pero nosotros quedamos que primero íbamos a hacer esta de aquí y después la de acá y al final multiplicamos las últimas dos que nos dieron. Recuerden que es fila por columna, ¿sale? Entonces sería 0 por 1, 0, menos 1 por 0, 0, 0 por 0, 0, lo sumo todo, al final da 0. Fila 1, columna 2. 0 por 0, 0, menos 1 por 0, 0, 0 por menos 1, 0. Fila 1, columna 3. 0 por 0, 0, menos 1 por 1, menos 1, 0 por 0, 0, sumo todo, me queda el menos 1. Paso a siguiente fila. 1 por 1, 1. Ahí está. Los otros me va a dar 0. Luego fila 2, columna 2 sería 0, 0, 0. Fila 2, columna 3 sería 0, 0, 0. Fila 3, columna 1, 0 por 1, 0, 0 por 0, 0, 1 por 0, 0. Fila 3, columna 2 es 0, 0, 1 por 1, menos 1, menos 1. Fila 3, columna 3 es 0, 0, 0. Evidentemente, ya les había comentado que tenían que practicar su multiplicación de matrices, ¿no? Vamos con la otra. La segunda. Ojo, esta va a la derecha, ¿eh? Estas dos, como están a la derecha, el resultado va a la derecha. Es común que luego se equivocan, que como no les caben las operaciones en el cuaderno, las desacomodan. Pero no, el resultado de estas dos, de la derecha, sería la matriz 3 y la matriz 4. Es importante que ese resultado vaya a la derecha y que no lo vayan a poner a la izquierda, ¿vale? Entonces, hacemos la multiplicación de la matriz 3 con la matriz 4. Otra vez fila por columna. Sería fila 1, columna 1. 0, 0, 0. Fila 1, columna 2. 0, 0, 0 otra vez. Fila 1, columna 3. 0, 0, 1 por menos 1, menos 1. Seguimos con la segunda fila. Fila 2, columna 1. 0, 0, 0. Fila 2, columna 2. 0, menos 1, 0. Entonces aquí queda menos 1. Fila 2, columna 3. 0, 0, 0. Seguimos con la siguiente. Fila 3, columna 1. Menos 1 por 1, menos 1. 0 por 0, 0, 0 por 0, 0. Fila 3, columna 2. 0, 0, 0. Fila 3, columna 3. 0, 0, 0. Y ya quedó. ¿Vale?
De manera rápida, por si alguien de ustedes no recuerda o tiene todavía duda con la multiplicación de la matriz, por ejemplo, ¿de dónde sale este menos 1? Es fila 3, columna 2, ¿sale? Fila 3, columna 2. Tomo mi fila 3, tomo mi columna 2 y multiplico término por término. 0 por 0, 0. 0 por 0, 0. 1 por menos 1, menos 1. Y sumo el primer 0 con el segundo 0 con el menos 1, porque este es un producto punto. Y al final me queda el menos 1 que tengo aquí. ¿Sale? Profe, ¿de dónde salió este menos 1 de aquí en medio? Este sería fila 2, columna 2 de las otras dos matrices. Entonces sería, vamos a ponerlo inclusive con otro color. Sería, ¿de dónde salió este? Sería fila 2, columna 2, sería fila 2 con columna 2. Igual, el primero por el primero, el segundo por el segundo, el tercero por el tercero y los tres resultados los sumo. 0 por 0, 0, 1 por menos 1, menos 1, 0 por 0, 0. Al final quedó el menos 1, que es este menos de aquí. Menos 1 de ahí, ¿sale? Recuerden nada más fila por columna. El primero por el primero, el segundo por el segundo, el tercero por el tercero y sumo todo lo que me haya dado de resultados, ¿vale? Entonces, cuando multiplico la primera por la segunda, me da esta matriz de aquí. Cuando multiplico la tercera por la cuarta, me da esta matriz de acá. Si le damos notación como en álgebra lineal, podemos darles nombres. Podríamos llamarle a esta matriz A, a esta B, a esta C y a esta D. La multiplicación de AB, evidentemente, me da AB. Y la multiplicación de C por D me da la matriz CD. Ahí está. ¿Qué nos falta? Pues la última multiplicación, ¿no? La de AB con la de CD. Multiplicamos. Tendríamos otra vez fila por columna. Tendríamos fila 1, columna 1. 0, 0, menos 1 por menos 1 me da más 1. Siguiente, fila 1, columna 2. 0, 0, 0. Siguiente, fila 1, columna 3. 0, 0, 0. Ahora nos pasamos a fila 2, columna 1. 0, 0, 0. Fila 2, columna 2. 0, 0, 0. Fila 2, columna 3. 1 por menos 1, menos 1. 0, 0. Queda el menos 1. Fila 3, columna 1. Sería 0, 0, 0. Fila 3, columna 2. Sería 0. Menos 1 por menos 1, 1, 0. Entonces queda el 1. Y fila 3, columna 3 sería 0, 0, 0. Ahí quedó. Y esta sería nuestra matriz final que le vamos a llamar RT. Después de todas las rotaciones, esta es la matriz que nos da al final. ¿Vale? Ahora, ¿cómo quedó el sistema de coordenadas después de todas las rotaciones? ¿Cómo quedó orientado? Pues aplicamos la misma. Aquí va V y W. Y aquí va X, Y, Z. Ponemos nuestro sistema de coordenadas, el fijo. Bueno, primero vamos a poner de dónde partió. ¿Vale?
¿De dónde partió? X, Y, Z, ese nunca se mueve. Y el sistema móvil sería el VW. Entonces, aquí ponemos a U, acá ponemos a B y aquí a W. Ahí está. ¿Vale? ¿Cómo terminó después de todos los movimientos? Bueno, volvemos a poner el fijo. Sería X, Y, Z. Y buscamos las intersecciones. El eje U está en el eje X de manera positiva. Entonces, el eje U está en el eje X de manera positiva. El eje B está en el eje Z de manera positiva. El eje B está en el eje Z de manera positiva. Y finalmente, el eje W está en el eje Y de manera negativa. El eje W está en el eje Y. Déjame cambiar este. Aquí voy a poner la U. Y aquí ponemos W. Ahí quedó. El eje W quedó en el eje Y de manera negativa. Entonces, así inicia y así termina. Inicio. Y final. Entonces, después de todos los movimientos, así es como queda orientado el sistema de coordenadas. Evidentemente, pues, todo esto es la parte matemática. Entonces, empezamos por identificar el orden de multiplicación de las matrices. Las voy acomodando. A la derecha móvil, a la izquierda fijo. Ya que tengo el cómo lo voy a multiplicar, después es seleccionar la matriz adecuada dependiendo de si es X, Y, Z o W y sustituirle los valores de los ángulos. Después hacer las operaciones para sacar mi matriz numérica. Posteriormente hacer la multiplicación de las matrices. ¿Vale? Y al final ver en dónde quedó el sistema de coordenadas final. Déjame ver si les puedo hacer una simulación de eso. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? Déjenme compartirles el... Bueno, ahorita que haga la simulación. Si usted tiene ahí problemillas con las matrices, pues y con la multiplicación de matrices, pues es importante que se ponga a practicar, ¿vale? Para eso le pasé el libro de álgebra lineal, para que le vaya dando una checada y empiece a practicar, porque aquí vamos a hacer un buen de multiplicación de matrices, ¿vale? Profe, ¿puedo multiplicarlas con la calculadora? Sí, pero el problema es que ahorita son con números. Después vamos a tener que hacer multiplicaciones de matrices con funciones y esas ya no las va a poder meter a la calcu. Las va a tener que hacer forzosamente a mano. Entonces, mi recomendación, pues si le falla la parte de la multiplicación de las matrices o si lo hace muy lento, necesita hacer varios ejercicios para poder practicar, ¿vale? Igual y con este mismo ejercicio, usted resuélvalo solo en su cuaderno para que empiece a practicar.
Ahorita solamente es muestra, no les estoy enseñando todavía cómo usarlo. Bueno, lo primero que vamos a hacer, aquí tenemos un cubo que va a rotar. Vamos a poner la perspectiva que se parezca a los ejes que nosotros tenemos. Yo aquí ya lo había identificado, que es el eje U es el amarillo, el eje B es el azul y el eje W es el verde. Y voy a cambiar la perspectiva para que se vea como los sistemas de coordenadas que nosotros hemos estado utilizando. ¿Vale? Pues déjenme ver. Vamos a primero modificar un poquito este. Entonces, déjenme ver. Voy a copiar tal cual. ¿Para qué hago esto? Para que corresponda con la simulación. El eje U es el amarillo. Entonces, aquí va el U. El eje B va a ser el azul. B, de una vez dibujo el B de acá. Y el U quedó acá. Ahí está. Y el W es el verde. Digo, el color no es así como que forzosamente es ese color. O sea, cuando hice el programa, pues simplemente elegí esos colores, pero no tiene alguna relevancia en particular de por qué ocupo esos colores, ¿no? Y el W a la izquierda. Ahí está, ahora sí. Es lo mismo que tengo acá arriba, solamente que le di colores. U, W, B, W, B, U, ¿vale? Entonces voy a quitar este de aquí. Ahí está. Entonces, fíjense cómo inicia. Vamos a buscar que la perspectiva de la simulación corresponda con cómo tenemos el ejercicio. U tiene que estar hacia acá, B a la derecha y W hacia arriba, porque ahorita, así como está, no están acomodados de esa manera. Para eso se cambia el ángulo azimutal y el ángulo de elevación de la perspectiva, que yo ahí puse unos sliders para ya cambiarlos rápido. Y yo ya tenía un acordeón aquí que era 117.54. Entonces, 117.54. Ahí estoy cambiando la perspectiva. Ojo, no está rotando el cubo, solamente estoy cambiando la perspectiva. La cámara del observador. 117. Ahí está. ¿Para qué hice eso? Para que correspondiera. El U ya está hacia acá enfrente. Sería con el del inicio, con este. El B ya está a la derecha y el W ya está hacia arriba. ¿Sale? Así inicia. U hacia enfrente, V hacia la derecha y W hacia arriba. ¿Vale? Si hicimos los cálculos correctos, debería de salirnos al final el sistema de coordenadas de la derecha. ¿Puede ser que nos hayamos equivocado? Sí, puede ser. O sea, nos pudimos haber equivocado en el orden, nos pudimos haber equivocado en un signo, nos pudimos haber equivocado en tomar la matriz, que a lo mejor tomé con una que no era, pude haberme equivocado en la multiplicación de las matrices, pude haberme equivocado al momento de hacer la interpretación de la matriz. O sea, son muchos errores que pude haber tenido y que ocasionen que al final no tenga el resultado correcto, ¿vale? Pero si todo eso lo hicimos bien, al final nos tiene que quedar así el cubo, ¿vale? Entonces, así inicia, como el de la izquierda. Vamos a poner los movimientos. Aquí en mi programa, yo tengo que poner los movimientos como realmente ocurren, que sería el de B, el de X, el de U y el de Z, ¿vale?
Entonces, el primero es una rotación en B de 90. ¿Ya? ¿Cuántos movimientos son? Son 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. Ok. Entonces voy a poner 4 movimientos. El primer movimiento, bueno, aquí son de rotación todos, todavía no vemos traslación. Entonces, el movimiento 1 es de rotación. Ángulo, 90 grados. ¿Respecto a qué eje? Esto es importante. En el eje B, ¿vale? En el eje B. Entonces le ponemos en B. Segundo movimiento también es de rotación. ¿De cuánto? 270 en X. 270 en X. Tercer movimiento es de 180 en el eje U. 180 en el eje U. Cuarto movimiento, 90 en el eje Z. 90 en el eje Z. Le voy a dar Enter y ya se va a empezar a mover con la secuencia real del espacio, ¿vale? Ahí está. Esa es la primera rotación, que es la de B de 90. Segunda rotación, esa es en X de 270. Primero rotó sobre el eje azul. Ahorita esta rotación está haciendo a lo largo de sobre el eje X, pero realmente es sobre el eje largo. Después de eso lo voy a explicar más a detalle. Pero quiero que noten cómo el movimiento es diferente al de hace rato. Ahí vamos en el segundo movimiento apenas. Ahora sí, ese es el tercer movimiento. Rotación en U de 180. Y rotación en Z de 90. Y ahí termina todos los movimientos. Así es como quedó al final. Vamos a compararlo con lo que nosotros obtuvimos. Ahí está. Y así nos quedó al final. La W va a la izquierda, la B va hacia arriba y la U va hacia afuera. ¿Dudas o preguntas? No, profe. Bueno, evidentemente el programa que yo hice es un poquito más complicado porque si se han dado cuenta yo lo hice ya generalizado. Es decir, yo ya hice un programa general en donde el mismo código identifica cómo tiene que ir multiplicando las matrices. O sea, el mismo programa las acomoda, el mismo programa obtiene la matriz que necesita, el mismo programa sustituye los valores, me da el resultado, me hace la interpretación y me hace toda la graficación. La realidad es que los programas que vamos a ver durante el curso son más sencillos en el sentido de que esto yo los hice con propósito educativo, ¿no? Nosotros vamos a hacer los que nosotros veamos en los ejercicios del curso, ¿vale? Por ejemplo, este que hicimos lo vamos a programar, pero un poquito diferente a como yo lo hice, sino que nosotros íbamos a ir haciendo exclusivamente ese movimiento, ¿vale? Ya si ustedes lo quieren generalizar, adelante, pero esa ya sería chamba de ustedes, ¿no? Pero sí vamos a ir viendo cómo se hace todo el proceso para poder lograr obtener una simulación de este tipo, ¿sale? Que como les digo, se ve muy sencilla, pero sí requiere ahí de algo de trabajo. Déjenme ponerle las capturas de pantalla de la simulación para que ustedes se den una idea de lo que necesitamos obtener cuando ya hagamos nuestros programas.
Así inicia. Más bien, así termina el cubo. Y de este lado, déjame poner el inicio. Ahí está. Y así inició. ¿Por qué no vuelvo a mover los ejes? Porque yo lo hice de tal manera que una vez que ya corrigiera los ejes, así se quedarán guardados. ¿Vale? Por eso ya no tengo que volver a mover. Si se dan cuenta, aquí tengo el mismo ángulo azimutal y de elevación. Así inició, así terminó. Y corresponde con lo que nosotros calculamos y dedujimos, ¿sale? W a la izquierda, B a la derecha, U hacia enfrente. Aquí lo hicimos matemáticamente y lo dedujimos. Aquí ya el programa que yo hice, que evidentemente ya validé que estuviera bien, ¿sale? Pues nos dice que todo lo que hicimos fue correcto, ¿vale? Toda la parte de desde el acomodo, las matrices que tomamos, las operaciones que hicimos y las multiplicaciones fueron correctas. ¿Vale? Déjenme pasarles el apunte. Se llama composición de rotaciones el tema. Y pasárselos de una vez por el chat. Voy a descargar otra lista de asistencia para la parte de los retardos, ¿vale? Recuerden que yo descargo 2 listas. Listo. Y ya nada más les paso el apunte. Listo. Listo. Ya se los pasé para que lo descarguen. Hasta aquí le dejamos por el día de hoy. ¿Qué es lo que yo les recomiendo que hagan? Que resuelvan el mismo ejercicio, pero sin ver su apunte, chicos. Empiecen a practicar, ¿vale? Porque sí necesitamos bastante práctica. Necesitamos que esto usted lo haga muy rápido para cuando ya entremos en los ejercicios que verdaderamente son complicados, ¿vale? Entonces, recomendación, usted haga este ejercicio, solamente ponga las puras matrices, más bien la secuencia en el espacio, tenga un formulario con sus matrices, con estas operaciones, ¿sale? Las matrices yo sí se las voy a dejar sacar en el examen, no hay problema. O sea, tenga sus matrices, estas operaciones, ¿sale? Pero no vea nada del procedimiento. Empiece a hacerlo, o más bien cheque primero cómo hace, después ya guarda su apunte y empieza a resolverlo usted. Empieza a resolverlo, empieza a hacer la sustitución, empieza a hacer la multiplicación de las matrices, etcétera, y verifique que le haya dado el resultado. Evidentemente, si no le da, pues ya nada más vea dónde se equivocó o vea cuál es el error que está cometiendo y si hay alguna de estas partes que le falle, que principalmente es la parte de multiplicación, la que solemos hacer un poquito más lenta, pues practíquela para que la haga un poquito más rápido y no tengamos tanto problema con los ejercicios que vienen, porque los ejercicios que vienen hay que hacerlo bastante rápido porque son muy extensos. Es mucho lo que tenemos que realizar y por eso lo tenemos que hacer rápido. Si no, no nos va a dar tiempo de contestarlo, ¿vale? Recordando que en el curso vamos a ver modelos de robots reales que son bastante extensos, chicos, ¿vale? Hasta aquí lo dejamos, chéquenlo. Si tienen alguna duda o pregunta, me dicen la siguiente clase y empezamos con eso, ¿vale? Si quedó alguna duda o pregunta de este ejercicio. Si no hay ninguna duda o pregunta, ya continuamos con lo que sigue del tema. Pues que tengan buena tarde, hasta luego. Como les comentaba, probablemente
nos vemos miércoles, jueves y viernes de forma presencial, ¿sale? Entonces, si se confirma eso, pues creo que nos toca clases el día de mañana. Pues ahí nos vemos en el salón, ¿vale? Que tengan buena tarde, hasta luego. Hasta luego, Igualmente, profe. profe, hasta Hasta luego. luego, profe. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Perdón, profe, yo nada más no escuché. De mañana adelante sí ya van a ser presenciales. Sí, al parecer sí. Nada más que yo creo que hoy por la tarde ya les estarían confirmando. Si no, de todos modos, por la tarde, si mañana tenemos clase presencial, yo les digo, yo creo que entre la tarde y en la noche, porque luego los anuncios nos los dan un poquito tarde. En caso de que no les confirme su tutor, no me acuerdo si soy yo o quien sea, es que ahorita también creo que no han sido asignados. Yo les aviso si mañana tenemos clase presencial, pero al parecer así ya es como vamos a estar trabajando, ¿va? De miércoles a viernes ir presencial y lunes y martes sería en línea. Para que lo vayan ahí Perfecto, profe. checando. Vale. De todos Perfecto, modos, gracias. les digo, ya sea que su tutor les confirme o yo les confirmo de mañana nos vemos presencial, ¿va? Sale. Perfecto, gracias, profesor. Nos vemos.